sin duda el workshop más importante del interior de la Argentina. 53 ediciones, muy pero muy importante. Con la presencia de la ministra de Turismo de Uruguay, un país hermano donde el flujo del turismo va y viene permanentemente, fluctúa, pero nos une un trabajo en común, una historia en común. Y después los homenajes a Santiago Taranto y a José Barugel, recontramerecidos, me ponen muy feliz, porque a veces lo que hoy nos toca gestionar, o los que están empezando, a veces nos creemos que la tenemos muy clara, y creo que esta Córdoba maravillosa de hoy, tan potente en sí misma, también fue forjada por tipos como ellos, ¿no? Nos tocó alguna un poco más fácil a nosotros. Hubo mucha gente que hizo el turismo de Córdoba en otros tiempos donde la cosa era mucho más difícil, donde comunicar era más difícil, donde las distancias eran más largas, donde la conectividad era mucho más compleja, y sin embargo sentaron las bases para tener la Córdoba que hoy tenemos. Así que ese fue un poco el resumen de cómo yo viví esta 53 edición de WORkSHOP de ACAV. Hoy estamos con la gente de JetSmart, donde ya nos vienen a anunciar que en diciembre comienzan sus vuelos internacionales con Santiago y con La Serena, con tarifas realmente increíbles, y también ansiosos porque estamos esperando que ellos instalen su JetSmart Argentina y que comiencen también a ver cuáles son de todas las rutas que ellos se han presentado en la última audiencia pública, las que el gobierno nacional les va a otorgar para empezar a trabajar en más conectividad de cabotaje para Argentina, más conectividad en la región. Es una compañía que viene con mucha fuerza, con aviones nuevos. Ellos piensan en hacer promociones, por ejemplo, con los festivales de Córdoba. Ellos ya tienen muy claro la importancia de nuestros festivales, y ellos tienen un sistema de venta y de página web propia donde hacen distintas acciones de promoción y están pensando en hacer algo con los festivales de folclore. Esa combinación va a empezar a darse. Son tarifas que permiten. Yo hacía esta comparación. Hay charters de provincias hermanas que vienen a ver una obra de teatro y una cena Carlos Paz y se vuelven. Yo creo que por el mismo costo hay muchos chilenos que van a poder venir a hacer lo mismo. Y vamos a trabajar en conjunto en este sentido.